Hola a todos, mi nombre es Erika García Torres y en el marco del seminario Matemática Educativa, Cultura y Sociedad presento la ponencia titulada La profesión docente, ¿qué aporta un estudio de identidad? Actualmente me desempeño como profesora investigadora en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa en el estado de Tamaulipas y mi principal actividad se centra en la profesionalización docente. De modo que esta ponencia tiene como eje argumentar qué es lo que aporta un estudio que versa sobre los elementos que constituyen la formación docente, es decir, quién es el profesor, cuál es su identidad. Presentaré los resultados de investigación de la tesis doctoral que he estado realizando estos años y está ubicada en una población específica, en profesores de telesecundaria. Sin embargo, espero que las reflexiones que de aquí se deriven podamos hacerlas de manera más general hacia todo el sistema educativo. Para ello, la presentación está conformada por los siguientes temas: introducción, problemática, marco teórico-conceptual, marco metodológico, resultados y reflexiones. A manera de introducción, coloco 3 preguntas. La primera es: ¿quién es el profesor? Luego, ¿qué se espera de un profesor? ¿Y cómo se pretende que adquiera las competencias o habilidades que se esperan de él? Estas preguntas son generales e invisibilizan muchos elementos. Por ejemplo, ante la pregunta ¿quién es el profesor?, podemos reflexionar: profesor, ¿pero en qué nivel educativo? En primaria, secundaria, educación básica, en educación superior, pero ¿profesor de qué asignaturas? ¿De matemáticas básicas o de matemáticas para la ingeniería? Más aún, ¿dónde está ubicada su práctica profesional? ¿Está en un medio rural, en un medio urbano? Es decir, la parte situada de su práctica no se muestra con solo preguntar quién es el profesor. La segunda pregunta, ¿qué se espera de un profesor? Pero bueno, en términos actitudinales, en términos de qué conocimientos debe tener, qué habilidades, qué competencias, qué se espera en términos de prácticas eficaces o en términos de desempeño, y por tanto para ser evaluado debería tener una serie de características que cubran un perfil. La tercera pregunta, vale la pena reflexionar a quién la estamos dirigiendo. Cuando preguntamos cómo se pretende que adquiera las competencias, le hacemos una pregunta al sistema educativo, es decir, ¿qué espacios de profesionalización está promoviendo para que el profesor desarrolle competencias y habilidades? También se la podemos hacer al mismo profesor, ¿cómo él es encargado o está encargado de su propio aprendizaje? Sin duda, estas 3 preguntas intentan poner como centro del debate que la actividad profesional no debe verse en abstracto, sino se debe situar todos los elementos para entender desde la práctica misma qué se puede solicitar al profesor en términos realistas. Ahora, la problemática la voy a situar desde 2 panoramas, desde un panorama educativo y desde el segundo eje, que es de la línea de investigación de desarrollo profesional. Desde el ámbito educativo, podemos pensar que modalidades como la telesecundaria, que es donde va a estar ubicada o donde estuvo ubicada mi investigación, es una modalidad que surge inicialmente para atender a la diversidad y para atacar un problema de cobertura que se tenía en ese momento. Esto está muy relacionado ahora cuando se habla de equidad educativa, es decir, de proveer de oportunidades adecuadas y pertinentes para cada espacio, región o persona para acceder al sistema educativo. En estos espacios, donde los profesores son profesores de telesecundaria, hay diversas problemáticas, desde que los profesores tienen diferentes formaciones iniciales, desde que no querían ser profesores ahí, pero es interesante ver cómo esas mismas problemáticas en la telesecundaria han ido subsanándose a lo largo del tiempo
Y actualmente el sistema educativo también para esta modalidad propone cierto perfil de desempeño docente. Sin embargo, más adelante vamos a cuestionar este perfil. Desde el desarrollo profesional, ¿qué se entiende como conocimiento, práctica e identidad? Hay una serie de investigaciones, en su mayoría son las más numerosas, que intentan decir qué debe conocer el profesor de matemáticas. Son las de conocimiento profesional. Incluso hay modelos teóricos que dicen qué conocimientos debe poseer del currículum, conocimiento matemático, de los estándares curriculares, de los alumnos, de las características del aprendizaje, entre otras. Otro grupo de investigaciones analiza la práctica del profesor, es decir, que en el momento en que el profesor da clases realiza, es decir, qué acciones, qué toma de decisiones se dan en la práctica. Y hay un número menor de investigaciones que hablan acerca de la identidad, de quién es el profesor de matemáticas, cómo, cuándo y con quiénes construye su profesión. Esta investigación está anclada en la identidad profesional, en tanto que muchos de los profesores de telesecundaria no se identifican exclusivamente como profesores de matemáticas ante su rol de profesor general, porque en la telesecundaria es un profesor para todas las materias, como ocurre en la educación primaria. Entonces, la pregunta de investigación es cómo se construye la identidad docente en esta modalidad. Esta pregunta va a estar matizada por el marco teórico conceptual. Sin embargo, una justificación para ubicarnos en estudios de identidad es que esta identidad norma en gran medida las acciones de los profesores en el aula. De modo que si nos vamos al marco teórico conceptual, lo primero es hablar sobre identidad. Identidad social y el término de identidad profesional del profesor. La identidad es una representación reconocida y compartida que se tiene de uno mismo. Implica ser reconocido en relación a un contexto. Asumiendo esta postura de la identidad, hay características que debemos destacar, que no es innata, es decir, nos alejamos de esta concepción esencialista que la identidad son rasgos innatos, más bien asumimos que la identidad se manifiesta y se construye en procesos de interacción desde lo social. Entonces no es estable, la identidad se va modificando a través del tiempo, a través y por la influencia de la interacción con el otro. Se construye en espacios de interacción con el otro, como he mencionado, y la identidad profesional es parte de la identidad de una persona. Es decir, yo me puedo identificar, por ejemplo, como mujer, o como madre, o como hermana, o como mexicana. Todo esto forma parte de quién soy, y el que me lo reconozcan personas externas a mí me da ese sentido también de pertenencia a ciertas comunidades. Es un proceso entre apegarme a algo y diferenciarme de otra cosa. Y dentro de la identidad social, aquella que me reconocen de manera externa, una parte es la identidad profesional, es decir, a qué me dedico profesionalmente, en este caso a ser profesor. La otra característica, que es parte de la justificación de por qué ubicarnos desde un estudio de identidad, es que muchas de las acciones y decisiones que toma el docente en el salón de clases está normado por quién es, por cómo se ha construido como tal. Entonces la identidad tiene una función normativa, no solo una función descriptiva de caracterizar mi persona en términos de mi profesión, sino también esta función normativa que hace que organice la matemática de cierta manera, y por eso colocamos aquí la matemática escolar. Entonces tomo decisiones con respecto no solo a mi rol como educador, sino también a la manera de organizar la matemática escolar. Ahora bien, desde esa postura conceptual de la identidad, nosotros posicionamos la investigación
también dentro de un marco teórico en matemática educativa. Este es el marco socioepistemológico. En él se destaca la funcionalidad del conocimiento matemático, la construcción social, en el sentido del que el conocimiento matemático emerge y es situado en prácticas socialmente compartidas normadas por lo institucional. Se puso en juego una hipótesis de construcción de conocimiento relacionado con la identidad, y es que el uso que se haga del conocimiento matemático va a ser un indicador identitario, es decir, en la manera en que usa el conocimiento el profesor, pero no solo el conocimiento matemático, sino todo su conocimiento profesional lo va a identificar o va a generar en él un rasgo identitario que haga que lo diferencie del profesor de otras modalidades. De modo que, situados en este marco teórico y asumiendo el conocimiento como situacional, relacional y en transformación, la pregunta si el conocimiento profesional responde a una racionalidad contextualizada es pertinente. Es decir, este conocimiento profesional, no solo como dije matemático, sino el conocimiento matemático, el de los alumnos, responde a las reglas válidas del contexto en el que está. Esos criterios de validez de la funcionalidad del conocimiento profesional en la práctica del profesor de telesecundaria nos hacen determinar cómo es que efectivamente organiza la matemática escolar el profesor. Ahora bien, con respecto al marco metodológico, la identidad como constructo también asumimos que es narrativamente construida, es decir, cuando hablo acerca de quién soy, cuando relato, cuando narro quién soy, no solo estoy diciendo a los demás quién soy, sino también estoy confirmando que soy eso. Esto parece así un poco de trabalenguas, pero lo que quiero decir con ello es que de manera metodológica, hacer operativo el constructo de identidad, es decir, cómo íbamos a investigar la identidad, porque ya dijimos que la identidad se conforma a lo largo del tiempo, pero metodológicamente había que pensarla como en esa evolución y analizarla a través de las prácticas, pero de las prácticas que narran. Entonces, partimos de que la identidad, pues, se construye en diversas prácticas. Hay una relación muy estrecha entre práctica e identidad, puesto que en la práctica se construye la identidad, pero la identidad norma lo que hago en la práctica. Reconocer esta evolución implicaba reconocer que de la manera en que evolucionan las prácticas se van generando identidades emergentes. Yo puedo pensar una práctica profesional 1 que evoluciona a una práctica 2, a una práctica 3 y así sucesivamente, pero en cada momento emerge una identidad. Podemos hablar de una identidad profesional 1 correspondiente con la práctica 1, identidad profesional 2 y así sucesivamente. Pero todo en su conjunto me da mi identidad actual que está relacionada con la práctica actual. Para analizar esta evolución, nosotros hacemos alusión a una temporalidad. ¿Esto qué es? Vamos con los profesores, les pedimos que narren, que relaten diversos aspectos de su vida profesional, desde su formación inicial, cómo iniciaron en la telesecundaria, por qué llegaron ahí, qué ha pasado durante todos los años que han sido profesores en telesecundaria, qué ocurre en este momento actual, pero también algo muy importante son las expectativas, cómo se miran ellos en unos años o hacia el final de su profesión. De modo que indagamos fechas, personas que son determinantes para que todo esto ocurriera, momentos de éxito, momentos de fracaso, qué necesidades, qué problemáticas ellos tenían, qué momentos de tensión hubo durante toda esta conformación de la identidad y también sus prácticas cotidianas. La población de estudio fueron 5 profesores del estado de Zacatecas, específicamente ubicados 3 en Río Grande, 1 en Sombrerete y 1 en Fresnillo. Estos profesores tenían la característica de que habían estado en un espacio de profesionalización. Todos acudieron a él. Fue un proyecto en el que yo colaboré como tutora
y ellos participaron como profesores ahí. En términos generales, la idea de este espacio de profesionalización era que ellos compartieran, socializaran experiencias y diseñaran situaciones de aprendizaje que luego probaban en el aula. Ahora bien, una vez que en cuanto a lo metodológico recolectamos las narrativas, viene el primer ejercicio de sistematizar los datos. A través de la comparación o el contraste, se fueron creando varias categorías y era buscar elementos comunes en todos los datos que teníamos. Analizar esos que ahora le llamo procesos de identificación pasó por dos ejes. Por una parte, ¿qué era común a todos los rasgos del grupo? Y por otra parte, ¿qué elementos hicieron o han hecho o hacían que se generara un sentido de pertenencia? Con respecto a los rasgos del grupo, se fueron identificando lo siguiente: que los profesores tienen profesiones iniciales diferenciadas, salvo uno de ellos, los demás no estudiaron para ser profesor, uno de ellos sí, y profesor de primaria. Las características de la formación continua son similares, ellos entran a la modalidad y han tenido cursos al inicio o al fin de cada ciclo escolar sobre aspectos, ya sea no solo de matemáticas o de alguna otra asignatura. ¿Qué otra cosa es común entre ellos? Por una parte, las variables institucionales, en tanto la ubicación geográfica, que todos han estado en escuelas unitarias y bidocentes. La escuela unitaria es la que un solo profesor imparte los 3 grados o tiene 3 grupos, y la escuela bidocente en donde 2 grados están en una misma aula. Otro rasgo es que todos han tenido y tienen alumnos con alguna discapacidad. Entonces esto implica un reto mayor porque además de ser profesor de todas las materias, debe incluir a los alumnos con actividades adecuadas a ellos. Materiales e infraestructura. Dado que han pasado por diferentes escuelas, también mencionan que es común no tener la red satelital. La telesecundaria surgió en su momento como una modalidad novedosa porque hacía uso de la red satelital. Los profesores manifiestan que en la actualidad no tienen señal y se valen de otros recursos, muchas veces solamente los libros de texto. En cuanto al sentido de pertenencia, actividades de la práctica profesional. Bueno, los profesores imparten todas las asignaturas. La atención a los alumnos, bueno, tiene que ser adecuada hacia esa escuela unitaria o bidocente. También la simultaneidad de funciones en términos de que ellos no solo se encargan de las actividades académicas, sino también de las actividades artísticas, las que se realizan fuera del aula para apoyo de limpieza, por ejemplo, a la escuela, de vinculación con los padres, actividades extraescolares, etc. Otro aspecto que va generando el sentido de pertenencia es esa diferencia que hacen con los profesores de otras modalidades. Porque por una parte, ellos asumen que se relacionan más con los padres, no solo conocen al alumno, sino también conocen quién es la familia, cuáles son las características de los padres, de los hermanos. También eso hace que haya cierta atención o que se matice la atención a los alumnos. Y la matemática escolar, cómo ellos abordan la matemática en función que saben que no son especialistas de matemáticas. Otro elemento que ha generado el sentido de pertenencia son aquellos incidentes críticos durante la carrera docente que ha impactado en esta identidad. Una es la confrontación con la práctica, el momento en el que llegan a dar clases sin saber a qué iban. Otro es tener que adecuar todo el proceso pedagógico a las características de los alumnos, atender a la diversidad. A su vez, el hecho de que hayan compartido la característica de ser o haber estado en un espacio de profesionalización también hicieron referencia a él, y en este sentido todos los elementos van generando ese sentido de autonomía. Ahora bien, si ven, en 3 ocasiones
se está repitiendo la cuestión de la atención a los alumnos. Esto nos hacía pensar que debíamos hacer una segunda clasificación para tener ahora sí elementos o indicadores que hablaran de la caracterización de la identidad del profesor en telesecundaria. Entonces, llegamos a un segundo ejercicio metodológico que ahora yo lo pongo como resultado. Por una parte, agrupamos todos aquellos indicadores que fueran de contexto, que no tuvieran que ver con el conocimiento matemático. Y por otra, estuvo el que sí aludía a esto. Entonces le llamamos indicadores de desempeño en matemáticas. Los indicadores de contexto fueron los siguientes: relación con los alumnos, vínculo con la comunidad, profesor de todas las asignaturas, simultaneidad de funciones, adecuación del trabajo docente, las estrategias de desarrollo profesional y la autonomía. Eran aquellos elementos que los caracterizaban como profesores de telesecundaria que estaban relacionados con el contexto. Y con respecto a los indicadores de desempeño en matemáticas, hubo dos vertientes. Con respecto al uso de los libros de texto en el aula como elementos normativos del quehacer docente, lo colocamos como discurso matemático escolar en los libros de texto y su uso en el aula, y otro que estaba relacionado con el uso de situaciones integradoras o transversales, como lo llamaban los maestros. Y por eso le pusimos hacia la transversalidad, situaciones de aprendizaje integradoras de contenido y ejemplos o secuencias que aluden a la transversalidad. En este punto es importante mencionar que la investigación no hace una crítica, ahora lo verán con los siguientes ejemplos, a si lo que se muestra es o no transversalidad o desde qué posicionamiento hablaríamos de transversalidad. Lo que estamos rescatando es el hecho de que en la práctica los profesores aluden que esas situaciones para ellos son transversales y la manera en la que realizan el manejo de los contenidos, que van integrando contenidos de diferentes materias, esa versatilidad con la que lo hacen es lo que se destaca más aún que la crítica de si es o no una situación transversal, y ahora lo vamos a ver, repito, con los ejemplos. Finalmente también hicimos un ejercicio de mostrar historias de vida, es decir, era necesario tener una unidad, que en este caso era la historia de un profesor o un estudio de caso, en donde mostráramos cómo estos indicadores se manifestaban para una sola persona. Bueno, entonces con respecto a los indicadores de desempeño docente en matemáticas, vienen a continuación dos ejemplos. El ejemplo 1 habla acerca del teorema de Pitágoras. Este ejemplo es de una clase que videograbamos, además de recuperar las narrativas del profesor. Bueno, es que él decía que él seguía un modelo de tutorías con los alumnos, porque si por ejemplo él era director de la escuela, en algún momento él tenía que salir, tenía que ir a juntas y dejar a los alumnos todo el día solos, pues no iba a haber maestro que fuera a cubrirlo. Entonces este modelo por tutoría, que era que los alumnos investigaran los temas, que los expusieran y que luego fueran con los otros alumnos a replicar esta clase, era para ellos útil porque no necesitaban estar frente al grupo. Entonces, en este ejemplo del teorema de Pitágoras, el profesor decía, o había un momento en esta lección donde se hablaba de la transversalidad. Las chicas, las alumnas exponían, primero había una etapa de anticipación donde preguntaban a sus compañeros qué entendían por el teorema de Pitágoras o si sabían quién era Pitágoras. Luego resolvían el tema, en este caso mostraban el enunciado del teorema, lo explicaban como se ve aquí a través de los cuadrados. Luego hacían un cuestionario que era hipotenusa, que era cateto. Luego venía este punto de transversalidad. En transversalidad colocaban esto. Decían, en español, ¿qué estamos viendo hoy en esta clase de español? Bueno, está involucrada la lectura y escritura. ¿Por qué? Porque, bueno, en historia
decían que hablaba del filósofo Pitágoras y ellas pedían que se investigara qué era Pitágoras y lo tenían que escribir. Entonces por eso decía que se relacionaba con español, porque utilizaban la lectura y la escritura. En geometría, ahora dentro de la misma matemática, la transversalidad, de acuerdo con esto, se relacionaba con que en geometría usaban figuras, los cuadrados, el triángulo. En aritmética, el uso de los números, cuando resolvían los ejemplos tenían que elevar al cuadrado o sacar la raíz cuadrada, y con álgebra cuando tenían que despejar alguna incógnita. Entonces este era el uso que le daban a la transversalidad. Cómo la transversalidad se manifestaba a través del ejemplo del teorema de Pitágoras. Luego tenían un producto que era resolver una serie de ejercicios, y al final todo esto que he narrado ellos lo tenían por escrito y era el guión de tutoría. Con esto los alumnos podían volver a replicarlo y así iban aprendiendo el tema en voz de, o en lo que decía el profesor. Aquí nosotros podríamos hacer una crítica y decir, bueno, es que está tratando los contenidos de una manera como se ve, por ejemplo, en un libro de texto. Está presentando el enunciado, muestra geométricamente la interpretación del enunciado, resuelve algunos ejercicios y pone otros más. Sin embargo, lo que hay que destacar es que este punto de transversalidad habla de un uso específico en esta modalidad. Vamos con el ejemplo 2. Esto no fue una grabación de clase, fue una narración del profesor. Y él nos decía, bueno, es que ahorita en todas las clases se ve lo transversal. No se puede hablar ahorita en una clase sino sobre lo transversal. Me dice, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahorita. Y hace referencia al ejemplo que ese día utilizó con los alumnos. Dice, estábamos viendo en español la secuencia 4. Dice, se ven los documentos que el muchacho va a necesitar, que ellos hagan la solicitud de empleo. Entonces, dice, ahí se pueden ver muchos detalles. Empieza uno platicando de la solicitud que deben de llenar los muchachos para el futuro. Entonces ahí se entrelaza formación cívica y ética, orientación y tutoría para el futuro de los muchachos. Luego se maneja la historia, no sé, del empleo, como está ahorita la situación actual. En matemáticas, ¿qué tanto gana uno si se prepara mucho, si se prepara poco? Dice, esto yo ahorita lo hice, ahorita como que sin querer me fui yendo hasta saber, como cuando me acordé ya estaba así, y señala algo muy grande, o sea, que de ir con algunas preguntas o de trabajar pocos contenidos se fue hasta algo muy grande. Los muchachos mismos se fijan que el mismo bloque 2 habla de eso. Dice, y de inglés, hablaba de cómo debe estar uno, formado en las reglas para de cierta manera estar bien en la sociedad. Bueno, aquí se refiere otra vez a cívica y ética. Y él decía, es que entonces todo es transversal. Esa es la noción de transversalidad, es decir, que para una situación se vayan integrando contenidos de diferentes asignaturas. Están coexistiendo, cohabitando diferentes significados. No solo un significado que se le atribuye a formación cívica y ética, sino parte de la misma situación hace alusión a otro significado, por ejemplo, en matemáticas, de la forma en la que él lo narra. Bueno, ¿qué pasa con respecto a un caso específico? El profesor Florencio. Estas viñetas que ven aquí son subtítulos de la historia que hicimos de Florencio. Entonces, cuando iniciamos, colocamos, por ejemplo, coyuntura o necesidad laboral. Aquí nosotros narramos a qué nos referimos, que es cuando él que estaba desempleado y surge la oportunidad de ingreso a telesecundaria, y luego vamos poniendo los extractos de la narración que él hace acerca de este tema. Asimismo, con estrategias autónomas de desarrollo profesional, condiciones del trabajo docente, necesidades especiales en el aula, cómo atiende a los alumnos con discapacidad, diferencias y similitudes que identifican y distancian. Aquí entra toda esta parte cuando habla de que ellos o que él es diferente a los profesores de escuelas técnicas y los profesores de escuelas generales. Dice, ellos son especialistas, quizá yo no, pero yo tengo otras ventajas. Tengo la ventaja de que estoy con los alumnos todo el día, de que los conozco, de que puedo darles el proceso más personalizado, y va evidenciando puntos que lo diferencian, similitudes
puntos que los alejan de sus maestros, pero que para él es una ventaja, o reconocen estos puntos que los distancian ventajas. La transversalidad en el aula, la matemática y otras disciplinas es el ejemplo que ya mencioné, el ejemplo 2 de la solicitud de empleo es uno que narra Florencia. El ser profesor, aprender de y con los otros. Aquí entra toda la parte de cómo ha desarrollado su autonomía en términos de que controla su formación continua en espacios no formales, es decir, no necesariamente yendo a cursos, sino que trabaja con los maestros de su escuela, van generando contenidos, van colaborando todos entre sí. Este resultado, mostrado a través de una historia de vida, deja ver una negociación de identidades. Al principio podía parecer, cuando puse la problemática, que el profesor, bueno, no se identifica como profesor de matemáticas en la telesecundaria. Y el punto es que a ellos no les causa conflicto, más bien cohabitan diferentes identidades, o sea, hay una negociación de identidades. ¿A qué me refiero con esto? Desde esta negociación, que aparentemente son contradictorias, como profesor general y como profesor de matemáticas, el profesor Florencio muestra una flexibilidad y adaptabilidad para anticipar, actuar y enfrentar desafíos que le presentan su práctica profesional en telesecundaria. Las condiciones del trabajo docente, la manera en que es versátil en esas actividades, hacen que se evidencien los indicadores de contexto, pero sobre todo esta negociación de identidades, que no es conflicto ser profesor de matemáticas y ser profesor, por ejemplo, de educación física, es parte de su práctica, de su actividad profesional. Y entonces, en este sentido, si hacemos más énfasis en lo matemático, cuando hablamos de que no trata de manera aislada algún contenido, integra varios de ellos para que los alumnos perciban una aplicación de los mismos, al menos en su contexto inmediato. Le confiere importancia que los alumnos construyan, asocien significados a los objetos de acuerdo con él de una manera transversal. Florencio dice que esto es una ventaja de la telesecundaria. ¿Por qué? Porque él los tiene ahí todos los días. Entonces, él en una situación integradora puede, y así lo dice, matar dos pájaros con un tiro, es decir, mete contenidos de inglés, de matemáticas, y entonces va aprovechando la lección para integrar varios. Pero eso lo puede hacer porque él controla el tiempo, él controla las actividades. Dice, a diferencia de los de secundaria general, yo no estoy preocupado porque llegue el maestro de español y diga que ya acabó mi tiempo. Él es el maestro de español, de matemáticas y de todo. Finalmente, con respecto a las reflexiones, coloco 3 puntos. Y voy a empezar de abajo hacia arriba. Estudiar la identidad y generar narrativas y además generar historias de vida o biografías, como también se le conoce, de profesores, actualmente se están utilizando en formación inicial de maestros como método de intervención formativo. Por ejemplo, a los futuros maestros se les otorgan diferentes biografías para que las lean y también para que ellos reflexionen en su propia práctica. Entonces está sirviendo como un método para percibirse ellos a futuro, pero también para reflexionar sobre su propia práctica. Este tipo de investigaciones genera de identidad, genera como resultados rutas empíricas de desarrollo profesional, es decir, ya no estamos suponiendo cómo se conforma o cómo se construye la profesión de ser profesor. Se están mostrando a través de historias momentos especiales, críticos, de tensión, ese momento de confrontación con la práctica que es tan importante, donde se ve que han marcado la actividad del profesor y que lo han hecho sentirse como tal. Todos estos elementos son los que evidencian o develan estudios sobre la identidad del profesor. Ahora, me quiero detener un momento, y ya para finalizar, en el punto de los perfiles de desempeño docente. Actualmente está en el centro de discusión, en el debate educativo, sobre cómo evaluar a los profesores, porque están sujetos a la ley del servicio profesional docente. Entonces, por ejemplo, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
propone un documento en donde dice, bueno, estos son los perfiles de desempeño docente que por nivel se deben de considerar, y van generando indicadores de qué es lo que tiene que hacer el profesor, desde sus habilidades, competencias, conocimientos y demás. Entonces, por ejemplo, si uno va a ver ahí el perfil para profesor de educación secundaria en la modalidad general y lo comparamos con el perfil que se propone para telesecundaria, no hay una diferencia sustancial. Simplemente, y digo de manera muy tajante, simplemente, pero realmente hay una complejidad ahí enorme, que es justo lo que estoy poniendo en discusión, es cuando para el maestro general dice, dominará las estrategias o la didáctica de su asignatura, porque es una asignatura la que dan. Para telesecundaria, en contraparte, dice, el maestro dominará la didáctica de las asignaturas. Ahí parece que la diferencia solo es el plural. Didáctica de la asignatura, didáctica de las asignaturas. Pero este plural no deja ver todos los procesos que están de fondo. Porque ¿cómo potenciamos, por ejemplo, que los profesores utilizan estas lecciones transversales? Eso no lo reconoce el perfil de desempeño docente. ¿Cómo el perfil puede evidenciar o destacar que va a haber una matemática escolar dependiente de cada uno de los contextos? Entonces, por eso mi pregunta, ¿cómo incorporar el carácter situado de la matemática escolar ahí? Porque si es lo que se les va a evaluar, ¿cómo destaco que hacen eso? ¿Cómo orientar prácticas de acuerdo a dicho carácter? Y eso ya viene como implicaciones, o sea, no digamos para ser reconocido, sino ahora, bueno, ya sabiendo que estas son las rutas empíricas de desarrollo profesional que de esta forma organizan la matemática escolar en telesecundaria, ¿qué se pueden proponer como prácticas que destaquen ese carácter situado? ¿Qué se debe potenciar? ¿Qué no es factible que ocurra? Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con los materiales con los que dispone la modalidad. El hecho de decir que todos cuentan con red satelital, con internet, y esa tecnología muchas veces no está presente ni en los salones, muchas veces no está presente ni la luz eléctrica, entonces hay cuestiones que no van a ser factibles, aunque el discurso lo diga, aunque se promueve una educación de calidad donde todos deben tener en teoría las condiciones mínimas, pero lo cierto es que hay lugares donde ni siquiera esas condiciones mínimas están garantizadas. Y finalmente, ¿qué oportunidades de desarrollo profesional se requieren? El hecho de conocer cómo un profesor ha transitado a lo largo de la vida profesional, y perdón que lo diga hasta este momento, ya no lo dije en el marco metodológico, todos son profesores que tienen más de 20 años de experiencia en el sistema educativo, entonces podríamos considerar que ya están hacia el final de la vida profesional. Sin embargo, esto como implicaciones hace ver que si ellos han generado sus propios espacios, se han generado autonomía, se han generado colaboración entre colegas, ¿cómo se puede potenciar este tipo de modalidades de formación y que sean realistas? Porque los maestros de telesecundaria están en sus comunidades, están en sus lugares de trabajo y difícilmente pueden, una, tener internet toda la semana, otra, trasladarse a ciudades donde se den cursos o se den capacitaciones o como se le quiera llamar, pero cómo gestionar o potenciar estas redes pequeñas. Ellos se reconocen entre sí, ellos colaboran entre sí, pero cómo el sistema puede tomar lo que ya hay, sistematizarlo para que sí sean de verdad espacios de formación realistas. Bueno, por mi parte sería todo. Esta ponencia, vale la pena en este punto decir que se realizó el día 24 de septiembre, y perdón que lo dije hasta el final, pero por una cuestión técnica no pudimos grabarla. Entonces hago el video a posteriori, pero entonces quiero rescatar algunas preguntas que me hicieron en la sesión ese día, porque entiendo ahora que la modalidad del seminario es que ustedes me hagan preguntas a mí. Surgieron varias preguntas como puntos, por ejemplo, sobre la noción de identidad, que era importante y es un reto metodológico hacerla operativa.
sobre que en esta modalidad telesecundaria la matemática no está sola, es decir, cohabita con diferentes disciplinas, quizá de manera más evidente que en otras modalidades como la secundaria general o técnica. Surgió también un cuestionamiento sobre los libros de texto. En algún momento lo mencioné, ya no ahondé en ello, pero muchas veces estos libros de texto tienen el carácter totalmente normativo. O sea, se hace lo que dice el libro de texto. Ya cuando los maestros pueden utilizar estas situaciones integradoras de contenido y demás, es porque también han generado esa autonomía, se saben como aquellos que pueden controlar todas las variables y entonces ya se alejan de ese libro de texto y optan por utilizar otros recursos. Bueno, otro cuestionamiento que surgió es que cuando hablé que la identidad era narrativamente construida, pero también hubo en este caso que tener algunas videograbaciones de clase, entonces es necesario potencializar esa relación de la identidad y la práctica, aunque asumimos que la identidad se genera en la narración. Al no estar disociada de la práctica, también hubo esa necesidad de hacer triangulación con observación de clase. Y bueno, yo creo que ahora sí, por mi parte sería todo. Espero sus preguntas y sus comentarios. Y muchas gracias por la invitación al doctor Isaías a este seminario. Buenas tardes.